como inmortales y se reproducen rápidamente y en desorden. Esta enfermedad pues afecta a las células sanguíneas encargadas de producir los anticuerpos, las que nos defienden de infecciones y pues otras enfermedades, y estas provocan pues una alteración del sistema inmunológico y un desequilibrio en el funcionamiento del organismo. Para la epidemiología, bueno, en el mundo hay unas 2.300, sí, 230.000, perdón, pacientes con mieloma múltiple, y en Colombia se estima que en el 2018 hubo una incidencia cercana a los 1.300 casos. La epidemiología muestra que la edad promedio de diagnóstico se sitúa entre los 65 y los 70 años. Para los factores de riesgo, tenemos que la edad pues, aumenta a medida que las personas envejecen, y menos del 1% de los casos se diagnostican en personas menores de 35 años. Y para la mayoría de las personas diagnosticadas con este cáncer tienen al menos 65 años. Para la incidencia según el sexo, los hombres tienen una probabilidad ligeramente mayor de desarrollarla en comparación con las mujeres. Y en la raza, el mieloma múltiple ocurre en la raza negra con más del doble de la frecuencia que los blancos, y se desconoce pues la causa de esta. Eh, para, para otras enfermedades de las células plasmáticas, las personas con gamapatía monoclonal de significado incierto o plasmocitoma solitario, perdón, tienen mayor riesgo de desarrollar mieloma múltiple que alguien sin estas afecciones. Para la obesidad, tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de que una persona tenga mieloma, y el trastorno familiar pues parece ser más común en algunas familias, y una persona que tiene un hermano o un padre con mieloma tiene más probabilidades de tenerlo que alguien que no tiene pues estos antecedentes familiares. Y aún así, pues la mayoría de los pacientes no tienen familiares afectados por esta enfermedad, por lo tanto, pues este factor de riesgo presenta solo un pequeño número de casos. Gracias, Ana María. Continuamos con María Paula. Hola, buenos días. Bueno, para la etiología se desconoce su origen, aunque se han sugerido factores de riesgo como las alteraciones cromosómicas y genéticas, así como la exposición a radiaciones y productos químicos. En los últimos años se han hecho estudios adicionales que han examinado los factores de riesgo y características biológicas que pueden contribuir al aumento de la prevalencia de la gamapatía monoclonal entre familias con gamapatía monoclonal y otras neoplasias malignas. En los signos y los síntomas tenemos una pérdida de masa ósea y de hueso. También tenemos dolor de huesos del 60 al 80%, hay una hipercalcemia, hay patologías que se relacionan con fracturas, personas con síndrome anémico, que es del 40 al 73%, y una insuficiencia renal. También hay infecciones bacterianas, hay amilosis del 10% y hay hiperviscosidad del síndrome. En el tratamiento médico tenemos que hay quimioterapia en pacientes sintomáticos. También hay tratamientos que tienen que ver con todo lo de medicamentos. Bueno, estos medicamentos que aparecen acá casi no se consiguen aquí en Colombia, pero son los que más se tratan para el síndrome que estamos hablando. Entonces está la talidomida, lenadomida, la panolidomida, bronzomid, calcisolmid y axidomid. Casi todas ellas tienen corticoides y adicionan la quimioterapia convencional. También tienen anticuerpos monoclonales incluidos, como los que acabo de decir,
La radioterapia, un tratamiento de complicaciones que tienen anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal, infecciones y lesiones esqueléticas. Ya en la fisiopatología, en la composición Gracias, María corporal, Paula. Dejemos que continúe Alejandra. Bueno, entonces, en cuanto a la fisiopatología, inicialmente en la composición corporal, tenemos que las células de mieloma múltiple van a segregar ciertos estimulantes de osteoclastos y también van a inhibir los osteoblastos. Esto pues va a generar que como tal se genere una destrucción exagerada del tejido óseo y pues que pueda resultar también en fracturas como tal. También en muchos casos se evidencia que puede generar una hipercalcemia. En cuanto a la resistencia vascular, tenemos que inicialmente pues dentro del mieloma múltiple se altera principalmente los plasmocitos y los linfocitos B. Entonces, generalmente pues dentro de la fisiopatología existe una alteración a nivel genético que es específicamente en el cromosoma 14q32 y este va a alterar o va a comprometer como tal la cadena de inmunoglobulina. Entonces, al comprometerse esta cadena de inmunoglobulina, se va a generar grandes cantidades de inmunoglobulina dentro del torrente sanguíneo que se van a acumular tanto en el corazón, en el hígado y los riñones. Entonces, esta cantidad de inmunoglobulina va a generar que dentro de la médula ósea se genere una alteración en la producción como tal de los glóbulos rojos y esto va a generar una anemia que pues va a alterar como tal toda la circulación tanto a nivel periférico y pues también va a generar una mayor demanda como tal al sistema cardiovascular. En cuanto a la fuerza, si quieres pasarla por favor. Entonces tenemos que existe una disminución del reclutamiento como tal de las fibras musculares por esta disminución como tal o la anemia, producto como tal de la anemia, que se produce como tal una disminución de pues oxigenación a nivel intramuscular, que esto pues va a generar también que se produzca una disminución como tal del ATP o fuente de energía, pues para que se genere la contracción muscular. Entonces, inicialmente pues se va a generar más una disminución de la fuerza a nivel distal y pues va a progresar debidamente pues a la debilidad a nivel proximal y también puede estar asociado como tal a las mialgias. En cuanto a la flexibilidad, tenemos que la biomecánica del tejido conectivo se puede empezar como tal a afectar por falta de la producción de colágeno tipo 1 y también una afectación a nivel de la matriz extracelular que va a generar una pérdida de la sustancia fundamental, que es aquella que enriquece los proteoglicanos y aminoglicanos, lo que va a favorecer como tal el deslizamiento de los ácidos de colágeno y asimismo como tal la pérdida de elasticidad del tejido. Bueno, ya en cuanto a los... Alejandra, dejemos que Manuela continúe, por favor. Listo, profe. Entonces, en el primer artículo que encontramos, el primer artículo que es ejercicio físico supervisado y en el hogar en pacientes con diagnóstico reciente de mieloma múltiple, un método controlado aleatorizado. ¿Listo? Entonces acá, como podemos verlo, profe, compañeros, ellos utilizaron un programa de 3 veces a la semana en donde les hacían a ellos... Vivis, ¿nos ayudas por favor con los datos de presentación del artículo, autores, años, revista?
base de la cual extrajeron el artículo para ya después contarnos pues ya lo propio del artículo, la fase central, bueno, la prescripción, mejor dicho. Sí, profe, mira, el artículo de la base de datos fue el BMC, es del año 2019. Los nombres, ya te los digo. Este fue Rick Faebo Larsen, Mary Jerden, Lisbeth Rosbeck, Ulf Christian y Niels Abigail. Listo, profe. Entonces, como te decía, utilizaron un programa de 3 veces a la semana en el que les hacían obviamente el calentamiento, ejercicio aeróbico. Luego de esto hacían ejercicios de fortalecimiento, entonces utilizaban Discúlpame, ¿nos puedes contar qué tipo de estudio es? Sí, es un estudio, un controlado. ensayo controlado, aleatorizado, ok. ¿Qué tipo de población tenían? ¿Cuántas personas? ¿Más o menos entre qué edades? ¿Todas con el mismo diagnóstico? ¿En qué fase de pronto tenían de avance la enfermedad? ¿Cuál era esa caracterización de la población sobre la cual prescribieron este programa? Listo, profe. Entonces, la edad era de 69 años, o sea, adultos mayores. Utilizaron 12 pacientes, profe, en el que el rango de masculinos era entre un 77% y que tenían enfermedad de hueso en un 67%. Y ya, profe, eran más que todo hombres, adultos mayores, y utilizaron 12 pacientes. Todos con mieloma múltiple. Ok, ¿no nos dijeron en qué fase de pronto de progreso estaba el cáncer? No, profe, no. ¿O hace cuánto habían sido diagnosticados? O sea, ¿no nos contaron? No, profe, no. Y tampoco escriben de pronto si estaban en tratamiento en el momento en que estaban haciendo el programa, o sea, si estaban de pronto en tratamiento activo de quimioterapia, radioterapia o... Sí, profe, con quimioterapia y el soporte de células. Ok, listo. Bueno, yo les pregunto todo esto, chicos, porque bueno, vimos la introducción que nos hacen las compañeras respecto a la definición de la patología, entendemos que estamos hablando pues de un tipo de cáncer, sabemos que esta enfermedad pues tiene unas características muy particulares en cuanto a que las células, sea el tejido que sea, que se está viendo afectado, pues tiene una alteración en sus procesos de crecimiento, en donde pues no hay un control precisamente, se da una replicación desmedida y muchas veces anormal de las células del tejido que está afectado, en este caso de la médula, ¿no? Eso pues conlleva a la formación. Nosotros siempre concebimos el cáncer como un tipo de tumor en una zona específica, pero en este caso pues vemos cómo se da la afectación sobre los componentes sanguíneos, ¿cierto? Estamos hablando de la médula ósea, ¿no? Pues sabemos que allí se da todo el proceso como tal de, por ejemplo, tan importante como de eritropoyesis para la creación de glóbulos rojos, y ya nos contaron las compañeras entonces cómo también se va a afectar la producción de manera importante de inmunoglobulinas, y cómo esto pues hace que ya haya unas alteraciones en cuanto veíamos a la condición física. Entonces, cuando leemos este artículo nos cuenta Manuela, sí, mire, efectivamente, como decíamos en la epidemiología,
hay una gran cantidad, bueno, de los 12 pacientes que eligieron, pues el mayor porcentaje son hombres, y nos decían, bueno, el factor de riesgo se asocia un poquito más con hombres, entonces ya, ok, entonces lo que está en la teoría como que sí corresponde. Adicional a eso nos dicen, bueno, la edad, entonces generalmente se da en adultos mayores y la población que tenemos pues se corresponde con eso. El tratamiento que están recibiendo, entonces quimioterapia y trasplante también, o bueno, el soporte con trasplante de células también, entonces sí se corresponde con lo que veíamos en la teoría. Y pues es importante preguntar todo esto porque cuando nosotros hacemos prescripción de ejercicio en pacientes con cáncer, pues usted debe tener claridad de en qué momento está el paciente para saber si sí es apto para realizar el programa de ejercicio. Entonces, nosotros sabemos que generalmente en esta patología se hacen ciclos en los cuales se le da manejo al paciente con quimioterapia, radioterapia, medicamentos anexos. Ellos tienen unas fases en las que pues van a estar en una condición mucho más crítica, puede ser los efectos secundarios de bien sea la radioterapia o la quimioterapia, y van a tener otros momentos en los que van a estar un poco mejor en su condición de salud y física en general, que permite que se le plantee este tipo de programa, ¿no? Entonces, eso es lo que uno debe revisar cuando habla de pacientes pues, con cáncer, con cualquier tipo de cáncer, ¿no? Tener la claridad que si se encuentra en tratamiento, se puede prescribir, pero pues esperando que el paciente pues tenga por lo menos una buena condición para, entre comillas, soportar o poder responder al ejercicio que se le está proponiendo realizar. Entonces hay que hacer esta contextualización para que uno entienda sobre qué es lo que se está trabajando, porque pues ya ahorita que nos cuenten el programa y lo estamos viendo acá, no diría pues se puede aplicar a una persona normal, pero debemos entender el contexto de la patología sobre la cual estamos hablando. Nicole dice, y la energía, bueno, claro, entonces uno de los efectos secundarios que tenemos de estos tratamientos en cáncer, muy importante, es la fatiga crónica. Entonces, pues muy seguramente cuando nosotros podemos plantear el programa, pero sí tendremos que hacer una evaluación antes de iniciar con nuestro paciente para saber cómo se encuentra ese día que va a hacer ese ejercicio y si realmente sí está en condiciones de hacerlo, ¿no? Miren toda la afectación que veíamos, nos contaban, tenemos una pérdida muy importante de masa muscular, muy seguramente de masa ósea, perdón, también de masa muscular, vamos a tener una pérdida de peso en ese sentido muy importante. La parte nutricional pues también se puede ver afectada, puede que no se esté alimentando lo mejor del caso, entonces pues todo eso hay que entenderlo y mirar siempre particularmente para este tipo de pacientes en los artículos que revisamos, pues si nos cuentan un poquito al respecto, ¿no? Para que nosotros nos contextualicemos. Nosotros, pues la pregunta ¿cuál es? ¿Será que sí lo pongo a hacer ejercicio o no? ¿Trae beneficios? Ya sabemos y vamos a ver cuáles son esos beneficios. Pero en qué momento entonces sería el más apropiado y qué cosas debo tener en cuenta. Entonces, hacer toda esa contextualización es importante, pues ya para ver como tal la propuesta que nos hace. ¿Listo? Manuela, listo, ahora sí cuéntanos, entonces, ¿cuál fue la propuesta en general? Tú decías que esta propuesta fue de 3 veces por semana. ¿Durante cuánto tiempo decían? ¿De pronto en semanas de trabajo? Profe, $286, profe. Especificado bien en el artículo. Eso es bastante, ¿no? Sí, profe. Y con respecto a la pregunta de Nicole, en el artículo decía que en las personas que tenían una edad mayor, la intensidad en ellos iba a ser menor, pero igual el tratamiento dio buenos resultados, porque en ellos presentaban diferentes comorbilidades. Pues también hay que tenerlo en cuenta. Vale, entonces estamos hablando de un programa de casi
8 o 9 meses, 3 veces por semana, pues digamos que es bastante largo, y pues entendiendo también que el tratamiento de esta patología también es bastante largo, ¿no? Puede llevar mucho más que eso. Listo, ahora sí cuéntanos entonces cuáles son esos componentes que nos incluyen en este programa de ejercicio. Listo, profe. Entonces, en este programa de ejercicio hubo el componente de calentamiento, en donde hacían 5 minutos de calentamiento con 10 o 11 repeticiones e intensidad. En ejercicio aeróbico, el ejercicio aeróbico era de 20 minutos y la intensidad era de 14 a 16 repeticiones. Luego de esto, en ejercicios de fortalecimiento, Ahí nos están, discúlpame Manuela, no nos hablan de repeticiones, sino nos están haciendo referencia a la escala percibida del esfuerzo, escala de Borg. Entonces, para que lo entendamos así, esto es una intensidad de leve a moderada, si la vemos en la escala original de Borg, ¿no? Que es la que va hasta 20 y algo. Entonces miren que el calentamiento pues tiene una intensidad menor en comparación al ejercicio aeróbico, pero pues vemos una intensidad que es arranca de 12 a 13 y ahí nos muestran la progresión hasta 14 a 16. De ahí pues me imagino que no subieron más de eso, ¿cierto? Sí, profe, no subieron más de eso. Entonces el límite lo establecen a una intensidad entre leve a moderada y vamos viendo cómo son esos parámetros que nos cuentan allí. Listo, continúo. En ejercicios de fortalecimiento, entonces en extremidades inferiores hacían 5 ejercicios, en extremidades superiores hacían 3 ejercicios y para el tronco hacían un ejercicio. Estos ejercicios tenían una duración de 30 a 45 minutos, de 3 series, de 10 a 12 repeticiones y no especificaban la intensidad. En lo que es el stretching o flexibilidad, entonces en extremidades inferiores escogían 3 grupos de músculos y duraba 5 minutos y era de intensidad 30 segundos estáticos. Y si el paciente estaba muy bien o tenía buenas condiciones, la actividad física variaba de 4 veces a la semana. De 30 minutos al menos durante 10 minutos continuos. Esa fue la prescripción que utilizaron en este artículo. Ya en los resultados, Sí. por favor. Bueno, entonces ahí en los resultados encontramos una tabla. Entonces, para resumirles la tabla, este artículo nos dio una adherencia a las sesiones del ejercicio supervisadas del 99%. Ellos tuvieron una interrupción de un paciente debido a la condición que él presentaba, pero solamente fue un paciente. Después de estos ejercicios no se registraron eventos adversos graves relacionados con el ejercicio físico o pruebas. Entonces la adherencia a las sesiones del ejercicio en el hogar, o sea que no fueron supervisadas por alguna persona del personal, tuvo una adherencia del 89%. Y entonces la adherencia en total de nuestros resultados fue 86% con la supervisada y con la domiciliaria. Entonces, en conclusión, el ejercicio físico individualizado de inicio temprano en pacientes con mieloma múltiple es factible y seguro, incluso en pacientes mayores y que presentaban alguna otra afección ósea. Listo, profe. Eso fue el primer artículo. Adicional a esos resultados que nos presentan, en ningún momento hicieron de pronto una valoración de física de los participantes y mencionaron si hubo mejoras de pronto en esa condición cardiovascular, en la fuerza o en la flexibilidad. No, profe, o sea, querían era mostrar si el ejercicio físico en ellos era viable
por lo que muchos de los pacientes presentaban era afecciones óseas, fracturas o demás. Entonces querían ver si realmente ellos podían estar en un programa físico. Ok, bueno, entonces ahí es importante mencionar desde el principio cuál es el objetivo del artículo, ¿no? En este caso vimos que se centran de acuerdo a lo que nos muestran en los resultados, en identificar pues porcentaje de adherencia de los pacientes al programa. Aquí nos hablan de los registros diarios que llevan, el control, si tuvimos eventos adversos y si cómo se dio, si se dio o no se dio la progresión en el programa. Entonces aquí más pues se enfocaban en eso. Entonces, interesante porque precisamente nos muestran que sí es factible, sí es posible, bajo estas intensidades. No hacen una evaluación y no hacen referencia a si se mejora o no alguna condición, alguna sintomatología en el paciente, pero pues nos hablan de algo importante que es la adherencia y la posibilidad de realizar estos programas de entrenamiento con los pacientes. Listo, Manuela, gracias. Continuamos con María Camila, el siguiente artículo. María Camila, te va a pedir el favor entonces que nos cuentes todos estos datos que solicitamos para el artículo anterior para que nos contextualices y ya después nos hables de la prescripción propiamente y de los resultados. Listo, profe. Entonces el artículo se llama Efectos de un programa de rehabilitación para pacientes hospitalizados para la recuperación del desacondicionamiento en pacientes con cáncer hematológico después de la quimioterapia. Entonces, los autores, Seung-Cha, In-Hoon Kim, Shik-uk Lee y Wang Si-seok. Esto es de la Librería Nacional de Medicina Nacional y los Institutos de Salud, o NSBI, y este es del 2018. Entonces, en cuanto a los pacientes que se utilizaron dentro de este artículo, fueron un total de 868. ¿Cuál es el objetivo del artículo, María Paula? Por favor, ¿nos cuentas? María Camila. María Camila, perdón. Investigar el efecto de un programa de rehabilitación en términos de la puntuación del índice de movilidad de Morton en pacientes con cáncer hematológico después de la quimioterapia. Ok, listo. Entonces, bueno, para el tratamiento se evaluaron un total de 868 pacientes con cáncer, fueron remitidos para fisioterapia y 158 fueron diagnosticados con cáncer hematológico y finalmente pues incluyeron solo 62 pacientes en este estudio. Los pacientes con cáncer hematológico fueron remitidos al departamento de rehabilitación después de un ciclo de quimioterapia y por lo general en este programa se realizaba en el gimnasio, que pues según esta escala inicial los pacientes recibieron rehabilitación enfocada en la función deteriorada durante 30 minutos al día, excepto los fines de semana. Entonces también era importante dentro del objetivo que era ir un paso más allá del nivel funcional más alto alcanzado en la evaluación inicial según pues la escala anterior mencionada. El nivel funcional fue reevaluado por los médicos una vez a la semana para que el nivel del programa se ajustara gradualmente y eso como pues en generalidades del artículo. ¿Qué evalúa esta escala específicamente o qué incluye en su valoración? ¿Nos cuentas un poquito? Las 3 y las 4 y las 8 y las 9 y mamá no hizo desayuno. Mamá no se preocupa por sus hijos. Yo le he dicho a Drupi, ¿sí ve? Ella trae las cosas, pero ella no ejecuta el desayuno. ¿No puedes creer? Menos mal usted tiene una hermana y una mamá que sí.
la herramienta, la estrategia que van a utilizar para hacer la valoración del paciente, ¿no? Entonces, si el objetivo era ir superando la puntuación, pues que nos cuenten qué era lo que valoraba esta escala y cuál era ese progreso que se esperaba tener de los pacientes. Profe, pues la escala es una herramienta de evaluación de movilidad y se compone de 15 ítems y se puntúa de 0 a 100. 11 elementos se puntúan de 0 y 1 y 4 de sus elementos 0, 1 o 2. Y los elementos que incluyen son puente, rodar de lado, acostarse para sentarse, sentarse sin apoyo, sentarse para pararse de una silla, sentarse para pararse sin usar los brazos, pararse sin apoyo, pararse con los pies juntos, pararse sobre los dedos de los pies, pararse en tándem, distancias para caminar, ayudados para caminar, levantarse del piso y caminar hacia adelante o hacia atrás. Ok, estos pacientes ustedes decían que fueron remitidos después del primer ciclo de quimioterapia, pero no estaban hospitalizados, ¿cierto? No, señora. Ok, listo. Bueno, es importante que mencionemos eso porque vamos a ver que pues seguramente aquí nosotros pues hemos hablado en el corte anterior, hablamos de todos los test y las pruebas que podemos estar utilizando para hacer la evaluación de la condición física en diferentes enfermedades crónicas no transmisibles. Eso nos incluye el cáncer, ¿no? Pero vemos aquí que pues no utilizan ninguna de esas pruebas que vimos, sino que hacen uso de esta escala en particular, en donde pues se van a focalizar. No sé si le pueden dar un poquito de zoom a esa imagen que tienen ahí, para que podamos ver, en precisamente identificar, no se ve, se ve borroso, pero aquí pues no están haciendo ningún test de los que nosotros veíamos de fuerza, de resistencia cardiovascular, sino que se enfocan más en una escala de movilidad, podríamos decir muy funcional, ¿no? De acuerdo a esas valoraciones que nos contaban que se pueden hacer allí, que también es válido, ¿no? Porque vamos a tener pacientes, pues como veíamos, con una condición de salud pues muy diferente a lo que nos encontramos y que es completamente válido pensar en utilizar este tipo de escalas, pues esta está orientada a la movilidad para poder hacer esa valoración. Listo. Bueno, continuemos. Pregunta antes de que nos decías que finalmente fueron 62 pacientes incluidos en el estudio. ¿A todos les aplicaron el mismo programa de entrenamiento? ¿Qué tipo de estudio fue? Para saber cómo funcionó ahí entonces esa metodología. Échese agua en la vagina. Sí, a todos se les aplicó el mismo, no hubo como tal un grupo control dentro de, pues como se redujo pues gradualmente la población. Okay, pero igual 62 es una muestra importante para un estudio de este tipo, igual. No, totalmente, pero pues lo ideal era hacerlo con la cantidad que se había tratado. Ok, bueno, dale. Sigue entonces. Entonces, en cuanto a la prescripción, entonces el programa consistió en una combinación de estiramiento, fortalecimiento, equilibrio y entrenamiento. Se realizaron entrenamientos de estiramiento y fortalecimiento en todas las articulaciones y músculos de las extremidades superiores e inferiores para mejorar las actividades. Ya en cuanto a los resultados, la edad media fue de 53.9 años. Nos cuentan de pronto un poquito de los parámetros respecto a los ejercicios, así como en el anterior. ¿Lo dejan así? No, pero en general lo dejan así muy general en el programa. Entonces nos dicen el tipo de ejercicios que incluyeron y ya. Sí, señora. Okay. Bueno, ¿qué nos dicen de los resultados entonces?
Entonces, la edad media fue de 53 años y 37 pacientes eran varones. Presentaron un desacondicionamiento físico posterior a la quimioterapia que reveló un puntaje de mi inicial de 36.71 puntos. Pues hubo una mejora significativa en la puntuación de mi de 10.1 puntos. Que bueno, el intervalo de confianza va del 95% después de un promedio de 21 días del programa de rehabilitación. Durante este programa no hubo ningún evento adverso relacionado con el programa de rehabilitación. Y ya, profe, como pues eso es lo que nos relata el artículo. Ok, bueno, si vamos a colocar gráficas es importante contarnos respecto a la gráfica, ¿no? Que aquí tenemos como una comparación del antes y el después, o sea que hicieron una medición pre y post, ¿no? Un tipo de estudios en los que uno dice, bueno, vamos a hacer una valoración inicial, realizo la intervención y al finalizar vuelvo y evalúo a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces aquí nos dicen que efectivamente lo que se puede observar es una mejora en la puntuación tras aplicar esta escala de movimiento, lo cual pues va a significar entonces una recuperación, una mejora significativa en ese aspecto de ese acondicionamiento físico que diagnosticaron para estos pacientes antes de iniciar el programa de entrenamiento. Bueno, no sé, creo que ahí nos faltó de pronto del artículo, si es que realmente no está, y ahí pues uno empieza a decir este artículo, pues si es que no está, no es que sea muy bueno, porque pues no nos cuenta cuánto tiempo duró el programa, cuántas veces a la semana hicieron la intervención, cuáles fueron las intensidades que manejaron en los ejercicios, cuántos ejercicios hacían por sesión, cuánto tiempo aproximado podía durar una sesión de intervención. Entonces pues no sé, me regalan por favor ahí al chat el link del artículo para darle una revisada rápida, porque pues digamos que el resultado es bastante interesante en la mejora del desacondicionamiento, la disminución de ese desacondicionamiento físico, pero pues si nos faltan esos otros datos. Y pasemos al último artículo, por favor, con Erika Valentina, que es la que nos falta. Al siguiente artículo, por favor. Bueno, profe, en el tercer artículo encontramos efectos del ejercicio sobre la fatiga, el sueño y el rendimiento. Desde el año 2016, un ensayo aleatorizado. Sus autores fueron Elizabeth Coleman, Julie Goodwin, Robert Kennedy, Sharon Cohn, Katie Richard, Carol Enderlin y Carol Stewart. Encontramos que fue de la revista Oncology Nurses Forum. En la base de datos encontramos que era PMC. Como pues ya lo dice el título, el tipo de ensayo de estudio es un ensayo aleatorizado. En la muestra encontramos que eran 187 pacientes, todos diagnosticados recientemente con mieloma múltiple. En los grupos fueron equivalentes en cuanto a la edad, el sexo, la raza. En las condiciones que se tuvieron en cuenta fue que después de las pruebas de referencia, los pacientes asignados con ejercicios de individualización en el hogar, pues cada uno recibió una prescripción de ejercicio individualizada y los pacientes asignaron al control una atención habitual prescrita por sus profesionales de la salud. Todos los pacientes inscritos en el estudio recibieron instrucciones que pues debían permanecer activos y caminar al menos 20 minutos 3 veces por semana. En el objetivo de este estudio encontramos que era comparar la atención habitual con un programa de ejercicio individualizado en el hogar en pacientes que reciben tratamiento intensivo para mieloma múltiple y terapia de eritropoyetina, que sirve esta terapia para estimular las células progenitoras eritroides
las cuales aceleran el proceso de división y diferenciación celular. Ya en cuanto al método, encontramos que el estudio utilizó un diseño experimental de medidas repetidas con un grupo que recibió el ejercicio individualizado en el hogar combinado con entrenamiento aeróbico de fuerza, y el grupo control recibió las recomendaciones actuales de mejoras de prácticas de caminar 20 minutos, como ya les decía, 3 veces por semana. Entonces, ya en cuanto a la prescripción, encontramos que el ejercicio constaba de 3 componentes. En el primero era un componente de estiramientos, que los estiramientos diarios eran de isquiotibiales, de los músculos de rotación de hombros, los pantorrillas, flexores de cadera y tríceps. Ya en el segundo componente encontramos que el entrenamiento de fuerza y resistencia para las extremidades consistió en flexión de bíceps, extensión de tríceps. Estas se hacían con flexión en silla, soporte de silla y fortalecimiento isquiotibiales. Este entrenamiento estaba en una intensidad del 60 al 80% de un RM. La caminata aeróbica se realizó a un nivel que alcanzaba a los pacientes de un 65 a un 80% de su frecuencia cardíaca máxima, y el esfuerzo percibido se monitoreó, se realizó con la escala de Borg. Ya, en los resultados encontramos que el ejercicio fue seguro y tiene grandes beneficios fisiológicos para los pacientes que se someten a tratamiento con mieloma múltiple. El ejercicio combinado con epoetina alfa ayuda también a aliviar la anemia, que como sabemos es muy presente en estos pacientes, lo que suele generar mucho cansancio y debilidad. En el grupo que realizó el ejercicio en el hogar, en comparación con el grupo control, requirió significativamente menos transfusiones de glóbulos rojos para aumentar un nivel de hemoglobina similar, significativamente menos transfusiones de plaquetas para mantener un recuento de plaquetas adecuado, y menos intentos de recolección de células madres, y significativamente menos días para recolectar células madres para el trasplante. Bueno, chicos, muy bien. Digamos que en este artículo sí es bien interesante cómo se establecen los resultados, mejoras, ¿cierto?, en cuanto a la necesidad o en cuanto al tratamiento específico de los pacientes. Finalmente, lo que uno busca es eso, ¿no? Lo que uno busca es bien o que se disminuya de alguna manera la sintomatología asociada a la patología, en este caso, que tengan que hacerle menos transfusiones, que de pronto, y en esa tabla que ustedes tenían ahí, de pronto interesante ver, porque me imagino que hicieron muchas más mediciones en cuanto a varios indicadores, me imagino, hematológicos, de química sanguínea, en donde habrán encontrado alguna mejora. Miren, por ejemplo, aquí el POMS es una escala bien interesante, entonces, que evalúa, aquí nos dicen que es fatiga, pero evalúa diferentes aspectos que también involucran la condición psicológica del paciente. Nos hablan del sueño, de la calidad del sueño un poco. Respecto a eso, me imagino que encontraron también mejoras importantes. Pueden bajar un poquito para ver en la parte de arriba la tabla, perdón, sobre eso. Entonces aquí nos dicen que tenemos un grupo control y tenemos un grupo, me imagino, sobre el cual se hizo la intervención. Nos hablan de la fatiga, el sueño y el test. Miren que aquí se aplican un test que nosotros vimos dentro de esa valoración de la condición física, que es el test de los 6 minutos, ¿no? Entonces, aquí sí nos hablan específicamente de esto. Miremos entonces, por ejemplo, el POMS. Tenemos los valores mínimos, los valores máximos y el valor de resultado que obtenemos
para los grupos, ¿no? Y aquí encontramos pues las diferencias un poco entre el grupo de intervención y el grupo control, en cuanto al sueño igual, eficiencia del sueño, miren aquí nos lo están mostrando. Bajemos un poquito la distancia, exacto acá, de la caminata de los 6 minutos. Sí hay diferencias pues importantes, ¿cierto? En cuanto a esas distancias recorridas, vemos que pues hay una diferencia hacia el grupo de intervención, y el nivel de hemoglobina que también lo midieron de manera importante, ¿no? Entonces sí cambia también un poco allí. Entonces las tablitas también es importante que las analicemos respecto a cómo nos muestran efectivamente cómo el ejercicio en estos pacientes, entonces sí nos pueden dar señas de cómo disminuyen esa sensación de fatiga que pueden estar presentando, cómo puede mejorar la calidad del sueño, lo cual créanme que es muy significativo para estos pacientes, y también cómo tenemos mejoras hacia la parte ya relacionada con el tratamiento, representada en que hay una mejora en ese nivel de hemoglobina y también en esa disminución de necesidad de transfusiones y demás. Muy bien, chicas, bueno, vamos a verlo hasta ahí, dejamos este último pendiente. Echémosle una revisada rápida aquí a este programa. Ejercicio físico, también incluyen, veíamos que incluyen, en estos programas generalmente se incluyen entrenamiento cardiovascular, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de flexibilidad, como los 3 componentes básicos que deberíamos trabajar. Vemos intensidades en el rango moderado tanto para cardio como para fuerza. Aquí hicieron una valoración con el test de Astrand. Miren qué interesante que ya utilizan un test ya de tipo mucho más directo, ¿cierto? Me hablan en la prescripción de fuerza a partir de la valoración de la RM y pues la flexibilidad de manera transversal y general. Ya para hacer el cierre, Erika, ¿qué podemos presentar de este último artículo en los resultados que nos cuentan allí? Bueno, profe, pues como ahí en la tabla nos lo indicaba, pues se evidenció claramente que pues como que la constancia y el ejercicio pues ayuda a que los niveles de glóbulos rojos de una u otra manera gracias al ejercicio físico pues no estén tan por debajo ya en comparación con el otro grupo control. También pues que esto ayuda como que a que los pacientes pues ya a la hora de someterse a un trasplante de células madre pues estén más preparados para esto. Ok, bueno, pues digamos que al principio nos contaban que uno de los aspectos importantes en estos pacientes pues es precisamente la disminución de glóbulos rojos, ¿no? Y nosotros sabemos desde fisiología de ejercicio que al hacer actividad física, pues se promueve este proceso de producción de glóbulos rojos, y es lo que se justifica acá desde esta perspectiva. Y pues aunque no hacen valoración, por ejemplo, de cómo son los cambios en composición corporal a partir de otros estudios, pues vemos aquí pues resultados interesantes. Bueno, gracias, chicas. Vamos a darle paso entonces al siguiente grupo. No sé si tengan alguna pregunta de los que están escuchando la socialización de sus compañeras. No, ok, bueno, entonces vamos con el siguiente grupo, que es de lupus. Bueno, ya voy a cargar la presentación. Me van diciendo a quién le doy el mando para que puedan moverse en la presentación.
Un segundo que está cargando. Ok, perfecto, Estefanía. Buenos días, maestra. Hola Diana, ¿cómo estás? Voy a responder una pregunta acá que me hicieron, entonces bueno, ok, un poquito más despacio para tomar apuntes. Eduard pregunta que si en la relatoría se incluyen los artículos. Claro que sí, digamos que es el punto casi que clave, porque en la relatoría pues la idea es que ustedes pues logren hacer el resumen de todo lo que nos cuentan aquí, de la definición, de la etiología, de la epidemiología, cuáles son esos signos y síntomas, tratamientos, muy puntual de lo que rescatemos, esa parte desde la fisiología en relación a la condición física del paciente, y pues finalmente de los artículos, que es lo que nos cuentan los compañeros, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando ustedes hacen su socialización, pues nos cuenten el título del artículo, el año, el autor, la revista, para que eso se pueda incluir en la relatoría, el objetivo principal, el tipo de población y cuáles fueron esos parámetros de prescripción y qué fue lo que se encontró al respecto. ¿Sí? La idea de la relatoría es hacer como un resumen de todo lo que vimos, así muy puntual, de esos aspectos claves que nosotros rescatamos en cada uno de esos artículos. Listo. Bueno, entonces vamos a arrancar, vamos a ver si están todos acá. Diana ya me saludó. ¿Dónde está Mariana? Mariana ahí está conectadita. Hola. María Paula también está ahí. Alejandra también. Natalia. Y también ahí está. Paula también. Camilo. Listo. Ok, bueno. Por favor, todos tienen activado su micrófono para que en el momento en que les corresponda, pues no nos demoremos allí mientras organizan y demás. Vamos a iniciar entonces con, puede ser Alejandra, cuando quieran pueden empezar. ¿A quién le doy el mando de la presentación para que puedan movilizar las diapositivas? Profe, si quieres dámelo a mí, por favor. Ok. Un segundo. María Paula, por favor. Listo. Buenas días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, entonces nosotros estamos trabajando sobre el lupus eritematoso sistémico. Entonces, como definición, tenemos que pues es una enfermedad autoinmune que es crónica, pues su causa es desconocida. Y tiene pues diversas manifestaciones clínicas y multisistémicas. Esta patología pues es llamada las enfermedades autoinmunes, ya que consiste en que el paciente fabrica el exceso de una serie de proteínas llamadas anticuerpos, pues que atacan algunas células de sus órganos y pues puede afectar a cualquier órgano. Pues ya esa es básicamente la definición. ¿La puedes pasar por fin? Bueno, entonces a nivel mundial tenemos que el lupus en la fundación. Bueno, antes de que continuemos, entonces puntualicemos. Aquí estamos hablando, en la presentación anterior estamos hablando de un tipo de cáncer específico, ¿no? Aquí estamos hablando de una enfermedad autoinmune, ¿sí? Para que quedemos claros en eso, ya que para que puedan tomar apuntes, estamos hablando de una enfermedad autoinmune que pues ya me imagino que nos van a explicar las implicaciones que tiene, pero es claro que nosotros aquí hemos de entender que pues una enfermedad de tipo autoinmune puede atacar cualquier sistema y cualquier órgano en el cuerpo del paciente, como nos decía Alejandra. Entonces va a tener una serie de complicaciones y de repercusiones que más adelante vamos a ver, y que dependiendo de la gravedad, porque no en todos los pacientes se da de la misma manera la presentación de la enfermedad, pues va a tener un mayor o un menor compromiso. Listo, continúo.
Bueno, entonces la Lupus Foundation of America dice que, o bueno, calcula que 1.5 millones de estadounidenses y al menos 5 millones de personas en todo el mundo padecen una forma de lupus, y que pues la mejor estimación de la incidencia basada en los datos disponibles es de 16.000 nuevos casos por año. Y pues dice que una estimación conservadora indica que una prevalencia de 161.000 personas con lupus eritematoso sistémico confirmada y 322.000 con lupus eritematoso sistémico probable o confirmado. A nivel Colombia, entonces dice que no existe un estudio de prevalencia del lupus eritematoso sistémico. Según Adriana Rojas Villarraga, profesora epidemióloga y reumatóloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de Salud y del Hospital Infantil San José, dice que desafortunadamente el lupus aún no ha entrado en la cuenta de alto costo donde dicho reporte es obligatorio. Lo que tú decías es una enfermedad de alto costo. Según cifras pues, del Sistema Integral de Información de la Protección Social, la prevalencia demográfica del lupus en Colombia entre 2002 y 2016 predominó en Bogotá, con 13.747 pacientes. Bueno, como factores de riesgo, entonces tenemos el sexo. El lupus es mucho más prevalente en las mujeres, y también tenemos la edad, que pues aunque el lupus puede afectar a personas de todas las edades, es mayormente diagnosticada en personas entre los 15 y 45 años. Ok, Alejandra, gracias. Dejemos que Camilo continúe, por favor. Buenos días, profe, ¿me escuchas? Sí, Camilo. Pregunta, ¿entre los factores de riesgo solo encontraron la edad? Y el sexo. Pues es que entre los factores de riesgo que encontramos, esos dos eran los que más tenían como prevalencia, ¿sí? O sea, el sexo y la edad. O sea, es más prevalente en los mujeres. Y con una edad frecuente entre 15 y 45 años, para que se diagnostique la enfermedad. Estos son como los más relevantes y que han encontrado como significancia y relación con el diagnóstico, ¿sí? Sí, señora. Mujeres jóvenes, ok, listo. Continúa, Camilo. Listo. Entonces tenemos en etiología que no se conoce un origen del lupus, pero al tratarse de una enfermedad autoinmune existen diferentes factores que pueden influir en el sistema inmunitario y provocar el lupus. Sin embargo, se dice que puede deberse a algunos de los siguientes mecanismos, los cuales son genéticos, epigenéticos, ambientales o por fármacos, que se puede desarrollar dicha enfermedad. Encontramos en signos y síntomas que pueden ser repentinos o desarrollarse lentamente, de acuerdo a la progresión de la enfermedad. Pueden ser leves o graves y también pueden ser temporales o permanentes. Como ya se ha dicho, en esta enfermedad se producen episodios que son llamados brotes, que es cuando la enfermedad puede dar puede dar más grave, se puede decir, o puede tener más repercusiones de un momento a otro en la persona que lo padece. Los síntomas más comunes que tenemos y que encontramos es la fatiga, la fiebre, dolor o rigidez en las articulaciones, una erupción en forma de mariposa en la cara, que puede abarcar las mejillas y el puente de la nariz, lesiones que aparecen en la piel o que empeoran con la exposición al sol, dedos de las manos o de los pies que se vuelven blancos o azules cuando se exponen mucho al frío o cuando tienen episodios de estrés elevados. Entonces es cuando aparecen más que todos estos síntomas. Tenemos el tratamiento médico,
Este tratamiento médico depende de los síntomas que se presenten para saber qué medicamentos y con qué prescripción se deben administrar. Sin embargo, los medicamentos más utilizados para el lupus eritematoso sistémico son los antiinflamatorios no esteroideos, más conocidos como los AINES, los medicamentos antipalúdicos, los corticosteroides y los inmunopresores. Bueno, entonces ya tenemos Ok, la Camilo. fisiopatología. Pidámosle a Diana que por favor continúe. Es importante Listo. acá que veamos cómo en el tratamiento médico, pues hay, digamos que la fuerza que se tiene para el tratamiento médico está orientada a la prescripción farmacológica, ¿sí? Por tratarse de una patología de tipo inmunitario, ¿cierto? De características de patología autoinmune, pues nada, no queda de otra más que recurrir un poco a cómo desde los fármacos se puede tener una influencia precisamente sobre este fortalecimiento del sistema inmunitario, bueno, esta regulación más bien del sistema inmunitario, porque lo que se busca es un poco inhibir precisamente esa respuesta de ataque que se está generando hacia los propios órganos y sistemas, ¿no? Vemos que no hay una causa conocida, pero sí llama la atención entonces que se ha relacionado en algunos casos con factores pues hereditarios, pero también de tipo epigenéticos. Recuerden que cuando hablamos de la epigenética hacemos referencia un poco a esos hábitos y estilos de vida que llevamos y cómo esa condición cotidiana o esas actividades cotidianas que nosotros realizamos están en capacidad de favorecer la expresión de algunas condiciones genéticas o de mantenerla, digamos, en una condición de, pues, controlada, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que nosotros, no solamente en esta patología, sino en muchas, podemos llegar a tener una predisposición importante por nuestra configuración genética, pero es el ambiente y nuestros hábitos y estilos de vida los que pueden llegar a expresarlo o no. Entonces, pues tenerlo en cuenta allí para esta patología y para todas, ¿no? Y de esta patología en particular llama muchísimo la atención lo que mencionaba Camilo, ese brote que se da en el rostro en forma de mariposa y por lo cual pues la patología recibe el nombre de lupus, ¿no? En algunos casos lo que uno escucha es que este brote en forma de mariposa en el rostro se asocia un poco a las manchas que tienen los lobos hacia la nariz y precisamente se le pone lupus a la enfermedad porque pues esta es una denominación derivada del nombre que se le da al lobo como especie, ¿no? Entonces, pues tener en cuenta eso. Listo. Diana, entonces cuéntanos un poco de la fisiopatología y lo que encontraron respecto a esta patología. ¿Me escuchas, maestra? Sí, señora. Bueno, entonces, como primera medida tenemos la composición corporal, donde nos presentaba que la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad es el incremento del porcentaje de la masa del tejido adiposo. La mayoría de los pacientes presentaron una obesidad abdominal de acuerdo a los valores de índice cintura-cadera. Y como segunda medida se afecta el sistema gastrointestinal en el cuerpo del paciente que padece el lupus eritematoso, ya que al momento de que se ataca el tejido y las células sanas del cuerpo, pues la función gastrointestinal y el sistema metabólico de estos pacientes se ven alterados en su fisiología, lo que al momento de no metabolizar adecuadamente los alimentos que se ingiere, por lo que lo llevará a una obesidad. Y a una obesidad y los índices, o bueno, los valores normales del índice de masa corporal y los índices cintura-cadera van a estar incrementados. Bueno, también se puede decir en la parte de composición corporal
que la obesidad y las alteraciones del índice cintura-cadera se da por un síntoma importante que se presenta en los pacientes con lupus eritematoso, el cual es la fatiga. Al momento en que el paciente sufre fatiga a causa de esta patología, se vuelve de alguna forma sedentario y no realiza ningún tipo de actividad física, lo que le va a causar una acumulación de calorías y de una mala digestión en los alimentos debido a la inactividad corporal. Esto se causa esto va a causar pues obesidad y alteración de índice de masa corporal y índice de cintura cadera. En cuanto a la fuerza, uno de los síntomas más evidentes y se asocia a una disminución de la capacidad para realizar las tareas diarias. En muchos casos las causas no están claras, pero existe una serie de factores contribuyentes, como son la actividad lipídica, desórdenes anímicos y del sueño o menor condición física, y la fuerza muscular debido a una menor actividad física, como ya lo mencionaba anteriormente. Es un tipo multifactorial debido a la acción directa de los glucocorticoides sobre el metabolismo óptimo y mineral, a lo que se añade el efecto catabólico sobre el músculo que origina el deterioro de la masa, fuerza y la resistencia muscular y la pérdida del efecto trófico del hueso. También se va a incrementar la inestabilidad y el riesgo de caídas. Generalmente se presenta inflamación de los músculos esqueléticos que provoca debilidad y la pérdida de fuerza. La miositis lipídica suele afectar los músculos del cuello, la pelvis, los muslos, los hombros y los brazos. Los primeros síntomas son la dificultad para subir escaleras y dificultad para levantarse de una silla. Se pueden presentar síntomas posteriores como dificultad para levantar objetos, colocarlos sobre un estante, levantar los brazos, peinarse, cepillarse, en fin, las actividades de la vida diaria. En cuanto a la flexibilidad, generalmente pueden presentar dolor articular. Es aquel que se manifiesta en alguna de las articulaciones o alrededor de ellas. Puede ocasionar desde una limitación en el movimiento de esa articulación hasta una incapacidad en general. De igual forma se afecta la flexibilidad de la piel en los pacientes, ya que muchas veces se logra evidenciar erupciones, llagas, y la mayoría de los cuales aparecen en áreas expuestas al sol, como la cara, el cuello, los brazos y las piernas, lo que nos va a generar una atrofia cutánea. Los pacientes con lupus eritematoso presentan síntomas como la fatiga, lo que conlleva a que estos pacientes se vuelvan de cierta forma sedentarios y no realizarán ningún ejercicio físico, por lo que va a desarrollar atrofia muscular y disminución del rango de movimiento. De cierta manera, la flexibilidad de estos pacientes se altera por la inactividad y va a presentar retracciones. Bueno, en cuanto a la resistencia cardiovascular, esta se ve afectada ya que ellos presentan debilidad muscular. Por lo general se logra evidenciar una inflamación crónica de larga duración, lo que nos va a llevar a una cicatrización del tejido del corazón, y esto puede inferir con la capacidad del corazón para impulsar la sangre. Inicialmente el lupus puede causar una enfermedad renal conocida como nefritis lipídica. Esta nefritis lipídica es una inflamación en los riñones que puede hacer que dejen de funcionar. Cuando los riñones no funcionan bien, se acumulan toxinas en la sangre y va a presentar un exceso de agua en el organismo. Esto nos puede ocasionar problemas cardíacos, incluidos un ataque cardíaco, problemas en el ritmo cardíaco, insuficiencia cardíaca,
puede también causar un accidente cerebrovascular o una muerte prematura. Algunas de estas patologías que pueden presentar son hipertensión arterial. Esto hace que las arterias se engrosen y se estrechen, lo que dificulta que la sangre fluya. A través de estas se va a ver forzado el trabajo para bombear sangre, y también puede hacer que el corazón se le complique un poco más relajar y llenar, lo que va a ver afectada la resistencia cardiovascular, para que va a realizar más esfuerzo. Bueno, Tina, antes de que continuemos, aquí hay varias cositas que es interesante puntualizar, ¿no? Estamos frente a una enfermedad autoinmune. Quiere decir eso que el sistema inmunitario de la persona que padece esta patología pues va a estar de alguna manera sobreestimulado o sobreactivado, y va a estar atacando, como decíamos al principio, los diferentes órganos y sistemas. Cuando ya entonces entramos a hablar del sistema cardiovascular, del sistema muscular y de la flexibilidad también, pues entendemos que se pueden presentar, un segundo, chicos. Que se pueden presentar entonces, digamos, como ataques directos a la fibra muscular, a los tendones, a los ligamentos, a la misma estructura del corazón, a los vasos sanguíneos, y que eso se va a traducir pues en esa sintomatología que nos mencionaban al principio, ¿no? Fatiga, dolor articular, dolor muscular, lesiones en la piel, precisamente por ese ataque que se está dando a las diferentes células. Entonces aquí vamos a tener afectaciones por dos, digamos que por dos frentes. Uno, por la patología misma, y dos, por lo que también nos mencionaban, y es los efectos secundarios de los medicamentos que se utilizan para tratar esta patología. Entonces aquí se van a trabajar muchos corticoides que tienen un efecto secundario muy comprobado, por ejemplo, hacia la disminución de la masa ósea y afectación de la masa muscular. Entonces, aquí vamos a tener una afectación de estas cualidades físicas de la parte cardiovascular, fuerza y flexibilidad por lado y lado, ¿no? Y ahí nos mencionaban entonces que se pueden presentar procesos de inflamación crónica, procesos de pérdida de la masa ósea, procesos de pérdida de la masa muscular, y por otro lado entonces veíamos que claramente consecuencia de esta sintomatología, de estas manifestaciones, el paciente pues va a tender a ser mucho más sedentario, y vamos entonces a sumarle toda la parte nutricional y de afectación de acumulación de tejido graso y demás. Entonces son pacientes que, como les digo, no a todos les da la patología en el mismo nivel o grado de afectación. Generalmente se van a ver mucho más afectados cuando tienen sus procesos sus brotes, como nos decía Camilo, o sus crisis, que pueden dar cada cierto tiempo. Habrá algunos que serán más frecuentes, otros que serán mucho más espaciados, otros que serán mucho más críticos. Pacientes de lupus pueden terminar fácilmente en una unidad cointensivo, con soporte renal, con soporte cardiovascular, con soporte respiratorio, dependiendo de la complicación que tengan. Habrán otros que se podrá presentar de manera mucho más leve. No sé si alguien más del grupo quiera añadir algo respecto a este tema de la condición física, que pues es bastante relevante, ¿no? O continuamos. Bueno, entonces continuemos con Natalia Ramos, por favor, cuéntanos qué encontraron en este primer artículo. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, señora, te escuchamos. Bueno, pues este artículo es un programa de actividad física que es útil para mejorar la calidad de vida en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Se desarrolló en el año 2015. Los autores son Brooke Navy
Stojanovic, Djokovic y Stanislavski. Bueno, es de la revista de Tohoku, Journal of Experimental Medicine, de la base de datos PubMed. Este es un tipo de estudio prospectivo, lo cual pues fue experimental. El objetivo de este estudio es determinar de qué forma la actividad física en pacientes con lupus eritematoso sistémico mejora la calidad de vida. Este estudio incluyó a 60 personas con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, donde pues constituían 30 mujeres que pues hicieron un entrenamiento aeróbico en una bicicleta de ergómetro durante 15 minutos, 3 veces por semana, por 6 semanas. Las otras 30 mujeres realizaron ejercicios isotónicos para estirar y acortar los músculos y mejorar el rango de movimiento por 30 minutos. Esto también se realizó por 3 veces por semana durante 6 semanas. Estas pacientes tenían una edad en media de 43 años, con una duración de la enfermedad de 6 años. Los pacientes estaban en tratamiento con esteroides y sin terapia inmunosupresora. La fuerza muscular y la flexibilidad se combinaron con un enfoque en la concentración, el equilibrio, la respiración y la relajación. Esto antes y después se tuvieron en cuenta pues la escala de la fatiga, el cuestionario de Beck para la depresión y un cuestionario de calidad de vida. Pues para la prescripción de ejercicios se usó el ergómetro de bicicleta de ejercicio isotónico. Ya mencioné que la duración de 30 minutos, con frecuencia 3 veces por semana durante 6 semanas, con una intensidad moderada. En cuanto a los resultados, menciona que pues la fatiga al iniciar las pruebas, todos los pacientes presentaron fatiga, y al finalizar el programa solo 11 pacientes mostraron fatiga y una disminución significativa de esta. En cuanto a la depresión, al iniciar las pruebas 40 pacientes mostraban depresión moderada, y luego el programa 300 pacientes mostraban depresión leve según la escala de Beck. En cuanto a la calidad de vida, se puede observar pues una alta diferencia en todos los aspectos de la calidad de vida que evaluó la escala de fatiga y después del programa. Los resultados en pacientes en la bicicleta con ergómetro, entonces en fatiga, antes de iniciar todos los 30 presentaban fatiga, y luego del programa solo 6 mostraron la fatiga. En depresión, 20 pacientes mostraron depresión moderada al inicio, y luego del programa 18 estaban en depresión leve. En cuanto a los ejercicios isotónicos, bueno, los pacientes que antes de realizar la prueba, todos los pacientes presentaban fatiga, y mientras después de la prueba, solo 5 mostraron fatiga. En cuanto a la depresión, 20 pacientes presentaron pues también moderada depresión al inicio, y luego el programa 19 estaban con una depresión leve. Entonces, hubo una diferencia estadísticamente significativa en la reducción de los parámetros de dolor, salud general y salud mental en el grupo que realizó actividad física en bicicleta ergómetro, evaluada mediante el cuestionario. Ok, Natalia, gracias, interesante, ¿no? Y sí, ese artículo, digamos que está muy bien organizado, como veíamos, ¿no? Por lo menos nos dicen, nos describen
las características de las pacientes y vemos que sí corresponde con el hecho de que son en su mayoría mujeres, que están jóvenes, que están en tratamiento farmacológico con lo que habíamos mencionado, que refieren fatiga de manera importante, que refieren depresión. Este es otro aspecto relevante que se debe tener en cuenta cuando hablamos de estas enfermedades crónicas, porque el hecho de que usted tenga un diagnóstico de una enfermedad que usted sabe que va a convivir con ella toda su vida y que le va a afectar su calidad de vida a largo plazo, pues representa un impacto muy importante en cuanto a salud mental. Y aquí pues prescriben el ejercicio un poco pensando en esos dos aspectos importantes, ¿no? Fatiga, calidad de vida, depresión, y vemos como sí hay cambios, sí funciona. Digamos que así nosotros no digamos que con una prueba se demostró que una mejora relevante en el consumo máximo de oxígeno o que se dio una hipertrofia muscular, pues de gran importancia, no, pero sí estamos impactando otros aspectos desde actividad física también muy, muy importantes para nuestros pacientes. Continuemos con Paula Ortega, por favor, con este siguiente artículo. ¿Nos cuentas? Listo, profe. Entonces, para el segundo artículo, bueno, este se titula Efectos del entrenamiento con ejercicios sobre la fatiga, la depresión y la actividad física en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Se publicó en el año 2019. Los autores, pues el autor es Manal Youssef. En la revista, la cual fue publicada, fue la Journal of Health and Medical Research. La base de datos fue IOMC, el tipo de estudio es un tipo de estudio experimental, y el objetivo de este estudio fue comparar el efecto del ejercicio aeróbico frente al ejercicio de estiramientos y fortalecimiento sobre la fatiga y la actividad con pacientes con lupus eritematoso sistémico. Bueno, para este artículo se tuvieron en cuenta dos grupos. Entonces, para el primer grupo, los pacientes fueron dirigidos o instruidos para ejercitarse a un 70%, 80% de su frecuencia cardíaca máxima. Sesión de ejercicio pues comenzaba con un calentamiento de 5 a 10 minutos y luego continuaban de 20 a 30 minutos de actividad aeróbica y finalizaban el entrenamiento con un periodo pues de 10 minutos de estiramientos. En cuanto al segundo grupo, pues se dirigió, digamos, como en una fase en la que en la fase 1 del grupo pues los ejercicios iban como enfocados a rangos de movimientos. Este programa de ejercicios pues se limitó como a mejorar o conservar pues esta amplitud del movimiento, aislándolo de las articulaciones pues, de las extremidades tanto superiores como inferiores, digamos como dirigiendo los ejercicios por segmentos y no combinándolos. Igualmente pues se tuvo cuidado de incluir múltiples periodos de descanso como para no influir en una diferencia cardiovascular. Los ejercicios se realizaron 3 veces por semana en sesiones de 50 minutos. La duración del programa fue de 3 meses. Y en cuanto al fortalecimiento muscular, se añadió a los ejercicios pues que ya estaban planteados de conservar el rango de movimiento. Este programa comenzaba con ejercicios de estiramiento, luego continuaban ejercicios isométricos y de resistencia progresiva y finalizaban con estiramientos suaves. Este programa de fortalecimiento incluía 2 a 3 series con 10 repeticiones cada una. Estas contracciones isotónicas se realizaban igualmente como con pesos crecientes. A medida pues que se avanzaba pues iba aumentando el peso de 1 a 2 libras pues según la tolerancia de los pacientes. Bueno, en cuanto a los resultados, estos resultados se presentan de esta forma, dado que pues es fue la forma como los investigadores pasaron los datos pues a unos datos estadísticos para poderlos presentar. Entonces, en esta primera tabla son los resultados, digamos, previos al entrenamiento del primer grupo, pues para información. Ahora vamos a continuar, pero en la segunda tabla los vamos a ver, es en el preentrenamiento del segundo grupo. Entonces, en esta tabla nos muestran, digamos, como los cuestionarios que se aplicaron, que fue el SDS, que es la escala de presión autovalorada, el SF36,
que es una escala de calidad de vida que cuenta pues con diferentes parámetros. La DPSS, que es la escala de gravedad de la fatiga, pues el siguiente, que es la prueba de caminata de los 6 minutos, bueno, pues los 2 minutos el test de los 2 minutos, pues el de pararse y sentarse de 30 segundos en la silla. Acá, bueno, pues se presentan igualmente los valores, tanto de pre como de post-entrenamiento. En esta tercera tabla, digamos que presentan comparativamente los datos de tanto el primer grupo como el segundo grupo post-entrenamiento, igualmente aplicando los mismos cuestionarios. Ok, gracias Paula. Miren que aquí ya empezamos a ver algunos de esos tests que nosotros hemos visto, algunas pruebas que se incluyen aquí particularmente en el Senior Fitness Test para valorar fuerza de miembros inferiores, para valorar fuerza de miembros superiores, el test de los 6 minutos, de los 2 minutos y las escalas, ¿no? Miren que aquí es muy importante, uno siempre habla aquí de la condición física, particularmente en esta asignatura, ¿no? De la condición física, cardio, fuerza, flexibilidad, pero vemos que en estas enfermedades, como les decía, el componente calidad de vida, de esta parte de percepción de fatiga, pues va a ser bien relevante y bien interesante a revisar. Vemos aquí como si hay mejoras en ambos grupos, ¿no? Entonces vemos que sí hay mejoras en ambos grupos, tanto en el grupo que hace trabajo cardiovascular como el que se enfoca hacia la parte de flexibilidad de fuerza. Hay ambos grupos y pues tampoco es que hayan diferencias muy significativas de una actividad a otra. Quiere decir que dependiendo de lo que uno vea en su paciente, pues puede pensarse también, lo ideal es hacerlo integral. Nosotros ya entendemos por qué, porque hay afectación en todas estas áreas, pero pues si hay algo que me restrinja en algún momento el poder iniciarlo todo, pues podemos decantarnos en algunos casos pues por uno u otro dependiendo de la condición de nuestro paciente. Vamos con este tercero, con María Paula Forero. María Paula no has intervenido, ¿verdad? No. Listo, dale. Bueno, entonces en este artículo es entrenamiento con ejercicio en el lupus eritematoso sistémico de inicio en la infancia, un ensayo aleatorio controlado. Este se publicó en el año 2013. Los autores son Danilo Prado, Fabiana Benati, Ana Pinto y Ana Ayasi. Bruno Gualano, Rosa Pereira, Adriana Salum, Eloisa Bonar, Covils A. Silva y Hamilton Rocher. Entonces, en la revista Artritis, era el nombre de la revista. La base de datos era de acceso abierto. El tipo de estudio es un artículo de investigación y el objetivo fue evaluar la seguridad y la eficacia de un programa de entrenamiento aeróbico supervisado de 12 semanas para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria en pacientes con lupus eritematoso sistémico de inicio en la infancia. Entonces, como prescripción de ejercicio, entonces tenemos la intervención, que es ejercicio aeróbico supervisado de alta intensidad y entrenamiento individual, así como actividad física autogestionada de intensidad baja a moderada, con un calentamiento de 5 minutos seguido de 20 a 50 minutos de entrenamiento aeróbico. En cinta se aplicó un incremento de 10 minutos en el volumen de entrenamiento aeróbico cada 4 semanas y 5 minutos de enfriamiento en la cinta en una baja velocidad seguida de ejercicios de estiramiento. La duración fue de 12 semanas y
los hallazgos de la investigación, bueno, los resultados de la investigación. Entonces, el estudio mostró una mejora significativa en la tolerancia al ejercicio, la actividad aeróbica, la calidad de vida y la depresión tras un programa de entrenamiento cardiovascular supervisado en pacientes con lupus. Bueno, entonces, los resultados, entonces, se tuvieron 20 pacientes con lupus eritematoso sistémico, iniciado en la niñez, fueron asignados aleatoriamente a los grupos experimentales TR y NT. Un paciente del grupo NT se retiró del estudio por motivos personales y fue excluido del análisis. Entonces, pues se hizo el estudio con 19 pacientes que fueron incluidos entonces en el grupo de TR. Se tuvieron 10 pacientes y en el NT pues 9 pacientes. Se incluyeron 10 sujetos sanos en el grupo de control sano, tolerancia al ejercicio y mediciones cardiorrespiratorias al inicio del estudio. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico presentaron menor tiempo hasta el agotamiento. Estos de control sano presentaron menor tiempo hasta el agotamiento y velocidad máxima, VO2 pico, y una frecuencia en reposo más alta en comparación con los sujetos de control sanos. En cuanto a la tolerancia al ejercicio y mediciones cardiorrespiratorias después del programa de entrenamiento físico, pues como se esperaba, en el grupo de NT no presentó ningún cambio en ninguno de los parámetros. El grupo TR presentó aumentos significativos en el tiempo hasta el agotamiento y la velocidad máxima y una disminución de la frecuencia cardíaca en reposo en comparación al grupo NT. Además, el grupo TR había aumentado el VO2 después del programa de entrenamiento con ejercicios aeróbicos, y las últimas respuestas cardiorrespiratorias al ejercicio fueron comparables entre el grupo entrenado y el grupo de control sano. Los dos grupos fueron similares en cuanto a la composición corporal y parámetros al inicio del estudio. Además, no se observaron cambios significativos en ninguno de los parámetros después de la intervención. En cuanto a la tolerancia al ejercicio y las mediciones cardiorrespiratorias tras el programa de entrenamiento, entonces, como se esperaba, los pacientes con lupus eritematoso infantil presentaron un menor tiempo hasta el agotamiento, la velocidad máxima durante las pruebas de ejercicio cardiorrespiratorio y un valor de frecuencia respiratoria en reposo en comparación con los sujetos de control sanos. Y ok, chicos, ya finalizamos, ¿cierto? ¿Hacemos? Ok, Mariana pregunta, ¿qué test utilizaron para hacer la valoración de VO2 máximo en este artículo y cómo hacen la medición, en este caso, de la densidad o si la composición corporal, que también nos están contando aquí que hacen refieren unos cambios no significativos en este caso? ¿Cuáles fueron esos ustedes para valorar estos componentes? Y bueno,
¿me puedes repetir al inicio? Es que no te escuché muy bien, que tenía ruido. ¿Cuáles fueron los test que utilizaron para evaluar VO2 máximo? Porque aquí nos dicen que pues se tuvo en los resultados un incremento o en una mejora en esa condición cardiovascular. Es cómo evaluaron VO2, consumo de oxígeno, y cómo evaluaron composición corporal y densidad ósea, que nos lo mencionan aquí en el artículo. Pues creo que todo lo hicieron mediante la cinta de correr, y pues durante eso fueron midiendo el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Pero pues no dice como tal el periodo. ¿El protocolo que utilizaron? Sí, exacto. Sino ya van diciendo pues más o menos que fue con periodo de 30 segundos, utilizando un sistema de calorimetría indirecta. Y pues ya de acuerdo a eso también medían la frecuencia cardíaca, el reposo durante el ejercicio y después de la recuperación, y también un electrocardiograma que realizaron. No me más de tipo de directa. Ok, ¿y para la densidad ósea? ¿Para la densidad ósea? ¿Me escuchas? Sí. Para la densidad ósea fue mediante absorciometría de rayos X de energía dual. Utilizaban un densitómetro y se calculó el área ósea utilizando el software proporcionado del densitómetro. Ok. Eso, miren que aquí hacen menciones más de tipo directo, ¿no? Interesante también, porque vemos cómo realmente sí hacen uso de esos test que nosotros pues veíamos en el corte anterior para hacer valoración de estas diferentes cualidades físicas. Listo, Mariana, para cerrar, regálanos 3 conclusiones importantes que podemos extraer de la sesión del día de hoy, no solamente de su exposición, sino también la de sus compañeros anteriormente. A ver si estás preguntando por el test. Estamos hablando de la absorciometría dual de rayos X. O no sé qué estás preguntando. Sí, acuérdate que esa la vimos o la mencionamos cuando hablamos de los métodos de evaluación de la composición corporal. La absorciometría hace parte de los métodos indirectos, junto con la resonancia magnética, junto con el TAC y la pletismografía. Dime, Mariana, te escuchamos. 3 conclusiones de la sesión del día de hoy. Pues nos damos como estableciendo algunas conclusiones, y pues como tal de nuestro trabajo en la fatiga en las personas con lupus, pues ya se normalmente sus niveles bajos de condición física, a su reducción en la capacidad de ejercicio, la fuerza reducida, la mayor discapacidad en comparación con los controles sanitarios. Pues los estudios examinan el estado funcional de los pacientes con lupus y un informe de reducción de las medidas del estado funcional no farmacológico. Entonces dice que el tratamiento con ejercicio es una parte vital para los pacientes con lupus, tanto en ejercicio aeróbico, el estiramiento y el fortalecimiento. Y pues yo creo que también en general para cualquier patología, todos los estudios nos dicen que el ejercicio y la actividad física nos favorece mucho en mejorar su capacidad aeróbica, sus hábitos de vida, el estado de ánimo de los pacientes. Entonces yo creo que como el grupo anterior y nosotros podemos llegar a una conclusión que
en cualquier caso la actividad física nos favorece tanto como físicamente como emocional y mental. Ok, Mariana, listo, muchas gracias. Bueno, ya con esto vamos haciendo el cierre de nuestra sesión de hoy. Digamos que yo rescato un poco que veamos cómo desde los procesos de investigación que nos han contado los compañeros aquí, vemos que realmente sí se prescribe ejercicio en estos pacientes. Pues que porque tengan el diagnóstico, que porque estén en quimioterapia, quiere decir que no pueden hacer absolutamente nada. Vemos que es todo lo contrario, que podemos tener múltiples beneficios, como dice Mariana, no solamente de la parte física, sino también desde esa parte psicológica que a veces dejamos de lado un poquito y pues esas dos esferas van a repercutir también en la parte social del paciente, ¿no? En sus roles, en su cotidianidad. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna pregunta o comentario adicional.